Vamos a hablar a continuación de la donación de óvulos. Si es que lo hablábamos, si lo recuerdan, hace aproximadamente 3 semanas, precisamente, con un doctor de la clínica Cefiva. Bueno, pues cada vez parece que se retrasa más la edad de maternidad en las mujeres, la edad a la que deciden ser madres. Bueno, pues muchas de ellas tienen que recurrir a la donación de óvulos. No vamos a tratar hoy las causas de por qué las mujeres, bueno, pues retrasan la edad de maternidad. Eso ya lo hablamos hace semanas con el doctor Ochoa. Hoy vamos a hablar más concretamente de la donación de óvulos y distintos temas que vienen aparejados a la misma. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros el doctor Julio Quintana, ginecólogo del Cefiva. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿en qué consiste la donación de óvulos? La donación de óvulos consiste básicamente en que una mujer, que de acuerdo a la legislación española debe ser una mujer joven que tiene entre 18 y 35 años, se le hace un tratamiento para tener una determinada cantidad de óvulos, que después podemos hablar un poco más de este detalle, y que se lo dona a otra mujer. O sea, los óvulos provienen del ovario de una mujer y son luego implantados, luego de ser fecundado ese óvulo, son implantados en el útero de otra mujer. Eso es básicamente la donación de óvulos por un lado y la recepción de óvulos por otro. Una fecundación externa. Una fecundación externa. Para eso se necesita usar técnicas de reproducción asistida, básicamente la fecundación in vitro, con o sin inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Es decir, si lo he entendido bien, a la donante se le extrae un óvulo, el óvulo en un laboratorio se fecunda por el espermatozoide de la pareja de la receptora, ¿vale? Y después ese óvulo ya fecundado se introduce a la receptora, en este caso. Sí. Efectivamente. Con la salvedad de que no es un óvulo, sino que son varios, como vamos a ver después, los que se donan. Claro. Y que el espermatozoide suele ser de la pareja, pero en algunos casos también proviene porque si la pareja masculina tiene algún problema en su reproducción, puede provenir también de donación. Claro. ¿Quién es la donante tipo y la receptora tipo? La donante tipo, bueno, como decíamos, de acuerdo a la legislación española tiene que ser mayor de edad, o sea, tiene que tener más de 18 años y debe tener menos de 35 años. Eso es porque básicamente luego de los 35 años la posibilidad de procrear en la mujer va progresivamente disminuyendo. Por eso se ha puesto ese límite. Dentro de esas edades, una mujer que sea sana y que libremente pueda determinar su consentimiento, puede ser donante. Claro. ¿Y la receptora, me imagino? Eso es la donante, perdón. Y la receptora puede ser, en teoría, cualquier mujer también que sea mayor de edad y pueda decidir, y fundamentalmente tenga una causa, una razón, por la cual no puede, o en algunos casos no quiere, usar sus propios óvulos. Claro. ¿La vitrificación o congelación de óvulos de la propia mujer solventa este paso? La vitrificación de óvulos de la propia mujer, eso es un tema muy interesante y muy actual. Una mujer puede, cuando es joven, criopreservar sus ovocitos y reservarlos, digamos, para cuando es más adelante. Eso es una cosa que todavía no se hace demasiado y la mayoría de las pacientes que acuden como receptora ya tienen una edad a la cual en general no es aconsejable la vitrificación de ovocitos porque la cantidad y la calidad no permiten luego tener un resultado exitoso. Entiendo, entiendo. Por otra parte, volvemos a la donación, ¿no? Sí. ¿Quién puede donar y quién recibir? ¿Hay restricciones? Al margen de las legales, al margen de las de 18 años hacia arriba, menos de 35. No, restricciones no hay. En cuanto a si cumple con las condiciones legales y la paciente tiene capacidad para decidir, puede donar. Adelante, claro. ¿Y qué eficacia tiene? La eficacia es una eficacia muy alta, la donación de ovocitos. Eso dependerá, entre otras cosas, siempre hay que tener en cuenta el factor del semen, porque siempre cuando estamos pensando en la eficacia de la donación tenemos que tener en cuenta la otra parte que es el semen. Pero en cuanto a las posibilidades de embarazo son bastante altas, más de un 50 o un 60% dependiendo de las condiciones de la receptora y del semen fundamentalmente. Claro. ¿Qué preparación requiere la receptora en este caso? Bueno, la receptora, la condición sine qua non de la receptora es que su
su útero, su endometrio. Aclaremos que el endometrio es la capa interna del útero, que es donde se implantan los embriones. Tiene que estar suficientemente desarrollado en cantidad y en calidad, digámoslo así. Eso puede lograrse básicamente de dos maneras. Uno, aquellas mujeres que tienen ciclos normales, es decir, que ovulan adecuadamente y que tienen la regla en forma regular, puede incluso intentar hacerse la transferencia de esos embriones en un ciclo natural. Sí. Es decir, se hace ecografías de forma seriada para saber cuándo ese endometrio está preparado y sin más preparación que prácticamente el seguimiento ecográfico y producir la ovulación de la mujer, se hace la transferencia. Claro. Y en otros casos, porque no se puede o por distintas razones, porque la mujer no tiene un ciclo regular o por alguna otra indicación médica específica, se hace administrando estrógenos. Los estrógenos es la hormona específica que prepara, por decir así, el endometrio. Claro. Y se puede administrar de diferentes maneras, con parches transdérmicos, por vía oral, inyectable, en fin. Pero siempre la misión es la misma, hacer un útero receptivo para ese embrión que le vamos a introducir. Claro. ¿Y esto se realiza en el CEFIBA, aquí en Asturias? Sí, en el CEFIBA se realiza todo el proceso, tanto sea el proceso de donación de óvulos como la recepción de los mismos. ¿Y es una práctica común? Quiero decir, aquí en Asturias, bueno, pues está, sí, es una práctica, está extendido. Es una práctica, ya diría, muy común a esta altura y cada vez más frecuente, porque como sabemos, por distintas razones sociales fundamentalmente, de trabajo, etcétera, las mujeres retardan bastante la maternidad. Entonces llega un momento que no es posible o las posibilidades de embarazo con sus propios óvulos son muy bajas y se recurren a estas técnicas. Por lo cual sí, es una técnica frecuente y cada vez más frecuente. ¿Cuántos ovocitos es necesario extraer a la donante para introducir a la receptora? Bueno, cuando se hace un tratamiento siempre se trata de extraer el mayor número posible de óvulos de buena calidad, y hay que insistir en esto porque no es solo la cantidad sino la calidad, preservando siempre al máximo, por supuesto, y esto para nosotros es fundamental, la salud y el bienestar de la donante. Es decir, nosotros tenemos que hacer un tratamiento a la donante de tratar de extraer la mayor cantidad de óvulos maduros y viables posibles sin comprometer su salud. Eso es lo más importante. Entonces, no hay un número determinado, pero sí nos gustaría tener un número superior a 6, 7 ovocitos, de tal manera que una vez que se realiza la inseminación, tengamos una cantidad aceptable de embriones para tener a disposición de la receptora. Claro. Hay una creencia generalizada, usted me dirá si es cierta o es leyenda urbana, con la rumorología, de que cuando los embarazos o las gestaciones no se producen de forma natural, aumenta las posibilidades de tener gemelos e incluso trillizos. ¿Esto es así? Bueno, eso depende, en primer lugar, de lo que depende fundamentalmente es del número de embriones que se transfieran en el útero. Claro. Esto progresivamente se ha ido disminuyendo. A medida que la tasa de implantación, es decir, la posibilidad de que el embrión que se transfiere realmente implante en ese útero va aumentando, vamos disminuyendo el número de embriones a transferir. Todavía la práctica más frecuente, digamos, es la transferencia de 2 embriones. ¿Sí? Pero ya cada vez más, en muchos casos, estamos transfiriendo un solo embrión. Claro. De tal manera de tratar de lograr el embarazo y disminuir al máximo las posibilidades de embarazo múltiple. La transferencia de 3 embriones prácticamente no se realiza, salvo en algún caso excepcional. Entonces, si la calidad de los embriones lo permite, siempre tratamos de transferir un embrión. Y, bueno, en otras condiciones seguimos transfiriendo 2 embriones. Justamente para se trata de que aumentemos las posibilidades de embarazo, pero no que aumentemos la posibilidad de que tenga más de uno, que es lo que no se busca. Se asegura en todo momento, me imagino, el anonimato de la donante. Sí, eso está determinado por la ley. Tanto la donación como la recepción deben ser anónimas. Hablaba usted ahora de la ley. La ley, supongo, digo supongo porque la desconozco en su letra, en su desarrollo, vamos. La donante no tiene ningún derecho sobre el futuro hijo, ¿no? No, desde el momento que ella firma la donación es anónima y evidentemente no tiene ningún derecho, ¿no? Claro.
¿Y cómo se controla la raza del óvulo proveniente de la donante para que coincida con la receptora? Bueno, ahí volvemos a la ley. Sí. La ley dice que hay que respetar el fenotipo, es decir, las características de la receptora. Entonces, generalmente se toma en cuenta elementos como el grupo sanguíneo y las características físicas de la receptora, fundamentalmente las características del color de la piel, color de ojos, color y características del cabello, estatura, peso, los elementos más importantes desde el punto de vista fenotípico, y la receptora debe ser de características similares. Similares, claro, en este caso. Estamos hablando mucho de la legislación española en este caso. ¿Es distinta? ¿Es más restrictiva, más permisiva que las de países de nuestro entorno? Bueno, yo diría que la ley española es una de las pioneras en Europa y casi que diría que en el mundo, porque tiene una ley de reproducción asistida ya desde hace muchos años. Yo creo que la ley es bastante adecuada, porque salvo algunos aspectos que pueden decir, bueno, se podría mejorar, como todo, siempre se puede mejorar, pero en general es una ley, yo creo que bastante adecuada, ni restrictiva ni demasiado liberal. Claro. Y por otra parte, usted me comentaba, bueno, esta técnica puede desarrollarse perfectamente en la clínica del CEFIBA, aquí en Asturias. Con respecto a niveles de otros puntos de España, o si lo comparamos con países de nuestro entorno, ¿en España hay más reproducción asistida que en otros lugares, o en Asturias hay más que en España? Bueno, la reproducción asistida en España hay, como hay una ley, y más que nada por las leyes de los países del entorno, como por ejemplo la ley italiana, que es muy restrictiva, ahora se ha modificado últimamente, pero es muy restrictiva, hace que España sea un país donde se tiene mucha experiencia en medicina reproductiva, ¿vale? Y CEFIBA está dentro de las primeras clínicas que hubieron en España, ya tiene unos 27 años aproximadamente, y ya se tiene mucha experiencia y está a nivel, por supuesto, de las clínicas más importantes de España. Claro. No se lo he preguntado, bueno, se lo pregunto ahora, una vez que ya se consigue esa fecundación externa y se introduce los óvulos en la receptora, el embarazo es un embarazo completamente normal, como el de cualquier otra mujer, ¿no? Me imagino. En líneas generales es un embarazo con características normales que la paciente se lo controla en su lugar habitual. Podrá tener las mismas complicaciones que cualquier embarazo, salvo hay que tener en cuenta que muchas de estas pacientes por su edad tienen un riesgo más aumentado por el embarazo, pero es por su edad, no es por la técnica ni por el tratamiento que se realiza. Entonces, por ejemplo, cuando alguna mujer mediática que vemos en televisión, bueno, pues dicen, fue madre a los 40 y pico años. Muchas veces se han podido recurrir a esto, aunque no se diga, ¿no? No necesariamente, Claro. porque puede darse el caso que por naturaleza sí lo logre, pero habría grandes posibilidades de... Se puede lograr por naturaleza, se puede lograr también por técnicas de reproducción asistida con sus propios óvulos, ¿vale? Claro. Simplemente, de acuerdo a la edad y a las características de la paciente, las posibilidades de embarazo están disminuidas en la mayoría de los casos. En algunos casos es prácticamente imposible realizarla con sus propios óvulos. Por ejemplo, una mujer de 44 años que haya tenido la menopausia a los 42, esa mujer no tiene capacidad reproductiva con sus propios óvulos. Claro. Sin embargo, con la donación de ovocitos puede quedarse embarazada perfectamente. Pero puede haber otra mujer de 44 años que, si bien tiene una posibilidad de embarazo muy baja, pero con un tratamiento adecuado y en determinadas condiciones podría quedarse embarazada. Y también espontáneamente. Claro. Es poco frecuente, pero es posible. Claro. Entonces, esta técnica de donación de óvulos abre la puerta a muchas parejas que quieren procrear y de otra manera no podrían, ¿no? Sí. De hecho es lo que sucede actualmente, como comentábamos anteriormente, por razones sociales, trabajo, en fin, que las parejas retrasan. Muchas veces cuando llega el momento oportuno, entre comillas, digamos, de quedar embarazada, la paciente, hablamos de las mujeres porque estamos hablando de donación de óvulos, ¿no? Sí. Ya la capacidad reproductiva está muy disminuida, la capacidad reproductiva, o simplemente ya no es posible porque no tiene cantidad y calidad de óvulos suficiente. Por otra parte,
Estas técnicas de donación de óvulos, bueno, usted nos comentaba ahora, hace un momento, bueno, pues obedecen precisamente a ese momento de la mujer en el cual, bueno, pues ya no está a plena capacidad, digamos. ¿Cuándo pierde el hombre la plena capacidad? Bueno, ese sí que es un tema discutible. Podríamos tratarlo otra semana, no obstante... Eso ya sería, claro, ese ya sería otro claro, tema. pero bueno, en líneas generales... A ver, en líneas generales, la capacidad reproductiva del hombre se mantiene durante muchos años. A partir de determinada edad, 40, 50 años, puede empezar a disminuir la capacidad. Pero generalmente aquí hay un tema numérico. Simplemente, cada mes la mujer ovula un óvulo. Y los espermatozoides son millones. Claro. Entonces, aunque se pierdan, siempre la capacidad reproductiva se va a mantener por más tiempo. Es muy difícil decir hasta cuándo. Claro. La mujer es más predecible. Más previsible, más ¿no? previsible en ese sentido. Claro. Bueno, hemos abierto la puerta a un tema que nos llevaría, sin duda, un tiempo de entrevista como este que hemos tenido ahora, ¿no? El tema del hombre, en este caso, ¿no? Porque siempre se ha comentado, antiguamente, cuando una pareja no tenía hijos, siempre se echaba la culpa a la mujer. Decía, no, es ella que no puede, cuando muchas veces puede ser él el que no pueda, ¿no? De hecho, prácticamente las causas femeninas y masculinas están repartidas casi en un 50%. Claro. Sí, las posibilidades son más o menos de que problemas se dé uno de otro, son aproximadamente un 50%. Claro, pues dejamos entonces abierta la puerta para tratar, si les parece a ustedes, bueno, pues el próximo día acerca de lo que es... el factor masculino. Del factor masculino, efectivamente. Pues doctor Julio Quintana, ginecólogo del CEFIBA, uruguayo en Asturias. Sí. ¿Qué tal se encuentra en nuestra tierra? Bien, muy bien. Un asturiano más. Un asturiano más a esta altura. Efectivamente. Pues muy bien. Muchísimas gracias por aclararnos todo lo que tiene que ver con el tema de la donación de óvulos. Le invito a participar en nuestro juego solidario. Usted vio antes en qué consiste en la presentación. Vamos a intentarlo. Ustedes que tienen mano y pericia para lograr pues fecundaciones en laboratorio, digámoslo así, vamos a ver si esa mano y esa pericia se traduce también en el tema del limón. Adelante. ¿Qué compromiso me está poniendo? Adelante, adelante. Intentemos. Bueno, no pasa nada porque se destina a un buen fin, a un fin solidario, en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para hablar de cine. Recuerden una vez más, la palabra clave de esta semana para el tema de la cerveza Nurse es primavera. Hasta ahora volvemos.